Dios los bendiga, los guarde, hermana, hermano, que tengas un bendecido día, bendecida tarde y un bendecido descanso. Hoy quiero compartir contigo esta hermosa palabra, hermana, hermano, que será de mucha bendición a tu vida y a mi vida. No sin antes, hermana, hermano, invitarte a que te suscribas a este canal y que lo compartas. Si esta predicación fue de bendición a tu vida, lo va a hacer también en la vida de quien tú lo envíes. Hermano, hay mucha necesidad, mucha tristeza en todo el mundo, hambrunas, pestes. Estamos saliendo del COVID. Hoy hay quien perdió una madre, un hermano en la fe. ¿Y qué es lo que le daríamos, hermana, hermano, a un hermano? ¿Cuál es el consuelo o la palabra que tú le dirías a él? ¿Por qué? Porque para que tú quieras consolar a alguien, primero analízate tú cómo estás a los ojos de Dios. Triste, pero es cierto. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 13, Jesús lava los pies de sus discípulos. Y vamos a ver este tema conforme el Señor nos lo vaya poniendo. Vamos a ver del 1 al 10. ¿Para qué? Para que Dios fluya en tu vida y en mi vida. Te invito a orar. Amado Señor Jehová de los ejércitos, en nombre de Jesucristo, tu Hijo, en esta hora quiero poner en tus manos la vida, la salud, el alma y el cuerpo, Padre mío, de Caleb, y que bendigas a su familia, Señor, por la pérdida de su mamá, Señor. Tú sabes, Señor, que una pérdida no es fácil y mayor aún cuando es de un padre o una madre, Señor. Porque a veces nos duele cuando perdemos al amigo, al vecino, a la vecina, pero cuando perdemos a una madre a la que nos dio la vida es difícil. Señor, en tus manos pongo a toda esa familia, Señor, envíales consuelo, Señor, para que ellos, Señor, también, Señor, en tu amor, tu bondad, ellos también, Señor, tengan esa paz en medio de esta difícil situación. Te pido también en esta hora por Gloria Luna Alejandre, Señor, por su tío, Señor, por su sobrino, Señor, por sus enfermedades, por Isabel Leiva, su vida, su salud, que tú las bendiga, la guardes, la cuides donde quiera que esté, Señor. También te quiero pedir por mí, Señor, por sabiduría, por dirección y entendimiento, Señor. También quiero poner en tus manos la vida de cada uno de mis hermanos en la fe. Tú los conoces, guárdalos, protégelos. Te pongo en tus manos a cada uno de los hermanos de los grupos de oración. Que tú los bendiga, los guardes. Tú sabes las peticiones que están pidiendo, Señor. Por favor, escucha y en tu voluntad responde, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que has permitido que esté pasando en nuestra vida, Señor, porque el propósito y el plan es tuyo, Señor. Yo solo quiero pedirte sabiduría, entendimiento para poder colocar tu palabra conforme tú me la estás poniendo en mi corazón. En nombre de Cristo Jesús te doy las gracias en esta hora. Amén. Amén, hermana, hermano. Hoy vamos a ver, Jesús lava los pies de sus discípulos. Evangelio de Juan, capítulo 13. Y vamos a ver este gesto de humildad. Este gesto de humildad que Dios, a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nos quiere mostrar a tu vida y a mi vida. Fácil es que nosotros pensemos que, no, pues es fácil todo. Jesucristo nos los hace ver muy fácil, pero Él es el Hijo de Dios, tú y yo no lo somos. Si tú no vienes a Cristo, te comprometes con Él, aunque digas que lo eres, no lo eres. ¿Por qué? Porque una cosa es hablar y otra cosa es que lo estés viviendo. Te invito a que abras tu Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 13. Vamos a ver de los versículos 1 al 10. Versículo primero. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin.
Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego se puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla, con la toalla con que estaban ceñidos. Entonces viendo Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú no me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, más después lo comprenderás. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás conmigo parte. Le dijo Simón: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Vosotros limpios estáis, aunque no todos. Y si este día Dios te pesara a ti y a mí, ¿qué diría de ti y de mí, hermano? Tristemente, mucha gente se siente con la capacidad de arrojarte una piedra. Pero la pregunta, ¿está limpio él? Judas Iscariote tuvo el mejor maestro de maestros. Él vio milagros, vio sanidades. Él vio el poder del Hijo de Dios. Pero le ganó el dinero. Le ganó el dinero tanto que fue y lo entregó. Dijo: bueno, ¿qué me dan? ¿Cuánto me dan? ¿O qué me darán si yo se los entrego? Ahora, muchos queremos un ministerio muy grande. Pero la pregunta, ¿estamos en verdad comprometidos con Dios? Para ti y para ti. Dice el versículo 1: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Los amó hasta el fin, no está refiriéndose a que Él murió, ya no, volvió, no, hasta el fin de su cuerpo terrenal. Lo vieron cara a cara, después ya era espiritual. Dice: como había llegado el momento, a los que Él había amado, los amó hasta el fin. A ti y a mí, nuestro Señor nos permite amarlo espiritualmente, porque tú y yo no caminamos con Él, no lo vimos físicamente, lo vemos a través de su palabra. ¿Qué nos dice? El versículo 2: y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregase, cuando cenaban, dice, el enemigo, el acusador, ya había tomado a alguien, a Judas, ya lo había tomado, y dice que lo había tomado para que lo entregase. Esto, cuando tú, hermano, estás buscando derribar a un hermano, no porque te conste, no porque tú seas la espiritual y tengas que andar difamándolo para que él crezca, para que tú crezcas y él no. ¿Por qué? Porque a lo mejor estás haciendo la obra del diablo en tu iglesia. Estás buscando derribar a la hermana, al hermano, que porque trae el pantalón roto, que porque trae la falda más arriba de las rodillas, porque, o sea, buscas un pretexto, que porque no salta, que, bueno, de todo te incomoda. Y dice el versículo 2, y cuando cenaban, ¿y esto qué pasa? Cuando tú vienes a la iglesia y estás danzando, alabando, tú hazlo para Dios, no lo hagas para ti mismo, no pienses tú que tú eres mejor que todos, no, mejor hasta el más inútil, el más bajo. Mucha gente se aferra al púlpito y no porque Dios lo haya puesto.
Se aferra al púlpito, ¿por qué? Porque es el ministerio más visto. ¿Por qué no se aferra a lavar los baños, verdad? No, ahí no. Dice, cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregase. Ojo, hermana, hermano, cuando tú estás hablando mal de un hermano en la fe, por chisme, porque te dijo alguien, porque te dijo te dijo el otro, a lo mejor dice, como el diablo ya había tomado, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregase. Si tú quieres hacer la obra de Dios, ora por el hermano, ora por la hermana. Pero si tú estás hablando mal y mal y mal y mal, estás haciendo la obra del diablo y ya te capturó el enemigo. Por eso ora, 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 para que eso no pase. El versículo 3 dice, y sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Había salido de Dios y a Dios iba. Mucha gente dice, bueno, ¿quién creó a Dios? Estamos hablando del Dios omnisciente, un Dios que no tiene poder, no tiene inicio, no tiene fin. El Dios vivo verdadero. No estamos hablando del yeso, que si tú lo pateas, pues se quiebra y ahí acabó la imagen, ¿no? Dice que el versículo 4, y se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. ¿Qué dice nuestro Señor? Están todos cenando, se quita de la mesa, se pone su toalla, se amarra bien y va a hacer el gesto más humilde del Dios vivo verdadero hecho carne. Se despoja. No tan solo ya se había despojado de su potestad de Dios, ya se había despojado de que los ángeles le sirvieran, sino ahora se estaba despojando carnalmente para darles otro gesto de humildad, otra enseñanza de que no se sintieran los omniscientes, omnipotentes, los todopoderosos, los intercesores entre Dios y el hombre. Ahora ya el pastor pasa encima de las ovejas, ya las pisa, porque sus patitas son santas y la tierra está contaminada y no puede pisar. Válgame Dios. Pero ¿qué pasa, hermana y hermano? Dice que nuestro Señor se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y les lavó los pies a sus discípulos. Hoy me gustaría ver uno de esos tremendos que viajan en avión, viajan en esto, o sea, no se quieren, dicen, no viajan en aviones comerciales porque se contaminan, que porque hay muchos demonios, bueno, y uno más que son ellos, ¿no? Dice que comenzó, les lavó sus piececitos y se los empezó a secar. Plasmado les deja qué debe de hacer un buen pastor. Un buen pastor no le informan de, oye, murió el hijo de mi amigo, el hijo de mi amiga, estoy muy triste, y él está con él hasta el último. ¿Por qué? Porque esa es la humildad con que nuestro Señor nos muestra. Humillarse es lo que nuestro Señor nos dice. ¿Qué pasa? ¿Qué hizo nuestro Señor? En humildad mucha gente lo puede tomar como el patrón, lavándole los pies a esos. La humildad con la que nuestro Señor nos quiere abordar a ti y a mí es que permanezcamos siempre fieles. El versículo 6 dice, entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, tú no me lavas los pies. Y vemos que aquí, cuando le toca a Simón, los demás discípulos no dicen nada, no entienden lo que está haciendo nuestro Señor, pero lo dejan que lo haga. Pedro, porque siempre era el atrabancado, yo esto, yo lo otro, Señor, yo muero por ti, y el que sacó la espada y le cortó la oreja a Malcolm. ¿Qué dice? Tú no me lavas las manos, los pies a mí, tú no. ¿Por qué? Porque dentro de toda su humanidad
Pedro entiende a su manera que cómo va a permitir que su Señor se rebaje a lavarle los pies. Por eso dice, tú no, Señor, pero ahí está hablando una vez más la carne. El versículo 7 dice, respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, más lo comprenderás después. Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora. Perfecto para tu vida y mi vida. Lo que Dios está haciendo en tu vida, hermano, quizás tú no lo entiendas. ¿Por qué murió tu mami? Quizás tú no lo entiendas. ¿Por qué tu hijo está enfermo? Quizás tú no lo entiendas. ¿Por qué tus hijos son rebeldes, te aborrecen? Quizás tú no lo entiendas. ¿Por qué te corrieron de tu trabajo si tú eras el empleado o la empleada que más aportaba? Quizás tú no lo entiendas. Pero dice el Señor, lo entenderás después. Te corrieron de tu trabajo y vas triste, vas llorando, pero Dios a los 2 días te ofrece, usa gente para que te den un trabajo mejor pagado, mejor en prestaciones y estás bien. Le dijo a Pedro, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora y quizás tampoco yo lo comprenda. Quizás yo no entienda lo que Dios tiene para mi vida, pero Él sí. Le dijo a Pedro, lo que yo hago ahorita tú no lo entiendes. Quizás ahorita tú no tengas que comer en tu mesa. Ora al Señor y espera la respuesta, porque quizás la abundancia de bendición está por llegar, pero primero tienes que mantenerte en fe. Dice que Pedro le dijo, no me lavará los pies jamás. Le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Aún así Pedro se estaba aferrando, no me lavará los pies jamás. Pero nuestro Señor, siempre amoroso, le dice, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Los estaba santificando, estaba apartando y le está diciendo a Pedro, tú eres del grupo. Pedro, no digas nada, porque si yo no te lavo los pies, me estás demostrando una rebeldía y tú no vas a estar conmigo. Y ese es el amor de nuestro Señor. Muchas veces decimos, bueno, ya pasé la prueba. ¿Cómo la pasaste? ¿Renegando? ¿Hablando mal del hermano? No, ya estaba en prueba con el hermano. No, no estabas en prueba con el hermano. Tú andabas de chismoso o de chismosa. No. Hay situaciones que Dios permite para la vida de cada uno. Y tenemos que entender. Entender qué quiere Dios para tu vida, qué quiere Dios para mi vida. Pedro se mantenía como tú y yo, quizás estás pasándola mal y vienes a la iglesia, pero ni siquiera vienes a poner atención, vienes a renegar, a renegar. Pero Dios quiere que entiendas que su plan y propósito es perfecto. Le dijo, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Es así de sencillo. Si Dios no permites que te lave, si no permites que Dios limpie tu corazón, tu mente y tu alma, no tenemos parte con Él. Nos duela o no nos duela. Dios sabe por qué hace las cosas y por qué las permite en tu vida y por qué las permite en la mía. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Bueno, ahora ya quiere que lo bañen. ¿Por qué? Porque nunca estamos... Si estamos bien, no, Señor, pero ¿por qué aquel tiene más que yo? Bueno, tú no te has quedado sin comer, tienes trabajo, tienes un auto. No es el auto más caro, pero te permite ir y venir. Bueno, pero tú estás renegando porque quieres aquello. O sea, Pedro en su humanidad, y ahí estamos tú y yo, no estamos contentos. Siempre tenemos un motivo por el que está renegando. Él dijo, bueno, ahora no quiero que me lave los pies, ahora quiero la cabeza, las manos y todo. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros están todos limpios, aunque no todos. ¿Qué le dice nuestro Señor? Esto es un simbolismo de humildad que yo les dejo. Dice, todos están limpios, todos, dice. Bueno, no todos están limpios,
porque sabía a quién se dirigía. Hermano, hermana, y a los ojos de Dios, tú y yo, ¿cómo nos encontramos ahorita? ¿Qué es lo que quieres que Dios haga en tu vida? El versículo 11 dice, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no todos estáis limpios. Sabía quién, y se refería a Judas. Dice que no todos están limpios, porque aunque Judas caminaba con él, se movía con él, tenía preparado el puñal para traicionar a nuestro Señor. El versículo 12 dice, así después de que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, también vosotros debéis lavar los pies los unos a los otros. Y aquí vemos algo muy hermoso. ¿Por qué no les dice no lo soy? No, le dice, ustedes me llaman Maestro y Señor, y lo soy. Punto. El gran yo soy, dijo, lo soy. Pero si yo el Maestro, o sea, si tú dices que eres seguidor de nuestro Señor Jesucristo y yo lo digo, pero no estás preparado para que hablen mal de ti, pero no estás preparado para que te digan un sinfín de cosas, no estás preparado para que te traicione aquel en el que tú confiabas, aquel que te llevaba a predicar, a orar por los enfermos, aquel que era su gran hermano y de repente de la nada te traicionó. Dice, si yo con ejemplo les he demostrado el amor, ustedes también deben de tenerlo, unos por otros. Ustedes deben de lavarse los pies unos a otros. Si yo lo hago y lo hago de la mejor manera, con humildad, con amor, ustedes también tienen que hacerlo. Dice que, porque ejemplo os he dado, porque ejemplo les he dado, para que como yo os he hecho, también vosotros hagáis. Ejemplo les he dado. Fíjate qué hermoso. Ejemplo les he dado, porque yo lo hice. No a uno, a todos. No hice distinción de ninguno. A todos les lavé los pies. ¿Por qué? Dice el Señor. Ejemplo. Y mucha gente te habla de amor. No, ama a tu prójimo como a ti mismo y ámate a ti como quieras que te amen. Pero ese mismo que dice ama al prójimo es el mismo que está hablando mal de ti, que está buscando de una y otra manera derribarte, que está buscando desprestigiarte. Pero él habla de amor. Pero Cristo nos dice, ejemplo les he dado de humildad. Yo les lavé los pies a todos y ustedes todos tienen que lavárselos. Hermano, hermana, dice también, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envía. El siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado que el que le envía. O sea, ¿qué quiere Dios? Nunca te sientas más que tu hermano, que tu hermana. Nunca. Dice, ¿por qué? Porque si tú empiezas a querer ser mayor que alguien y pasar encima de uno para estar encima de otro y hasta que llegas a la cúspide y no duras ni un día. ¿Por qué? Porque los mismos que pisaste para llegar arriba son los mismos que te van a derribar en la primera oportunidad que tengan. Dice el versículo 17, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis. Si sabes hacer lo bueno y lo haces, dichoso vas a ser. Si sabes y lo haces, no si sabes y te haces un lado. Dice que tú háblales de amor, pero curiosamente lo que menos ven en ti es el amor. Háblales de que vengan a la iglesia, pero tú nunca vas o siempre llegas tarde. Y si llegas estás con tu celular, estás totalmente fuera. ¿Dónde está el ejemplo? Dice, no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come conmigo pan,
levantó contra mí su calcañar. Se tenía que cumplir la escritura de que había un traidor. Se tenía que cumplir la escritura de que Judas iba a traicionar a Dios. Se tenía que cumplir y se cumplió. Dice también, desde ahora os digo, antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. ¿Qué les dijo nuestro Señor? El que todo lo sabe, el que no miente, el que lo dice con la razón exacta. Dice, desde ahora se los digo y no ha pasado, para cuando llegue el momento, ustedes sepan que ya les había avisado. Qué verdad tan hermosa y difícil de asimilar. Dice también, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. De cierto les digo, que te dice a ti y a mí, si tú en tu casa recibes un hermano en la fe de otro lugar, aunque tú no lo conoces, pero lo recibes, dice, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Hoy quizás tú tengas oportunidad de bendecir a alguien, te llegó una visita, te habló de Dios, lo pasaste conmigo a saciarse, lo dejaste que se bañara, lo dejaste que se secara bien, que descansara y después que emprendiera su viaje. Dice Dios, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Así que recibe a esa persona como recibirías a Cristo. Dice, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe al Padre, recibe al Hijo. El que recibe al Hijo, recibe al Padre. El que recibe al que yo enviare, dice, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, al Padre. Hermano, hermana, recuerda esta hermosa palabra. Recuerda esta hermosa palabra. Quizás tú ahorita no entiendas lo que Dios quiere para tu vida. Pero no reniegues. Ni yo debo de renegar, me tengo que someter. Quizás estén hablando un montón de cosas de mí. Pero ¿sabes qué? En esta palabra, hoy me cobijo. Dice que no pongas resistencia tú ni yo, como la puso Pedro. No. Que seamos dóciles como el resto, que no puso un obstáculo. No digas lo que no puedes sustentar, porque Dios conoce todo. Dice que no te sientas mayor que tu maestro. No, mantén tu perfil bajo. Cristo te dio a ti y me dio a mí el amor. Me mostró en humildad y en hecho que debemos lavarnos los pies los unos con otros. Hermano, hermana, nuestro Señor sabía todo lo que hacía, sabe lo que tú haces, lo que yo hago, y sabe cómo lo estamos sirviendo, hermana, hermano. Así que vamos a levantarnos, vamos a seguir adelante, siempre guiados de su mano. Y recuerda, si le vas a lavar los pies a un hermano, a una hermana, no lo hagas para que hablen bien de ti. Hazlo para exaltar el nombre de Cristo. Que Dios te bendiga, te guarde y te cuide. Muchas bendiciones. Te invito a orar. Amado Señor Jehová de los ejércitos, en nombre de Cristo Jesús, pongo en tus manos en esta hora la vida, la salud de todos y cada uno de los enfermitos, Señor. Por María Luisa Sopillasle Morales, por Gloria Luna, Señor, por la vida, la salud de Caleb, Señor, que llegue bien a su destino, Señor, que conforte a su mamá, que conforte a sus hermanos por la pérdida de su mamá, Señor. También quiero pedirte sabiduría, dirección y entendimiento para que día con día prediquemos tu palabra como tú nos la pones. Amoroso Señor, te doy las gracias porque sé que me escuchas. También quiero pedirte por aquel que no tiene trabajo, Señor, que tú le envíes, Padre, trabajo,
Por aquella hermana que va a una demanda en juicio, Señor, que seas tú su abogado, Señor, para que tú obres en su favor, Señor. Por aquellos, Señor, que tienen hijos rebeldes, Señor, que tú seas yendo por ellos, Señor, y por mí, Señor, que cuando abra mi boca me sea dada palabra. Encomiendo en tus manos la vida de Sara Jacqueline, Señor, de la hermana Nieves, de la hermana Enedina, verla fortalecida, Señor, después de haber perdido a su esposo, Señor. Gracias, porque eso solo lo puedes hacer tú. Te doy gracias por la vida de mi madre, Señor, y gracias, Señor, por la bendición tan grande que has puesto en mi camino. Te doy las gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, los guarde y los cuide, hermana, hermano.